Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que es tan intenso como fascinante, la historia detrás de Mert, Afra, el drama, las lágrimas y una crisis que, les prometo, los dejará sin aliento. Si eres fanático de las historias que te mueven, que te hacen sentir cada emoción al máximo, o simplemente te gusta entender las complejidades de las relaciones humanas y las cámaras que las capturan, entonces este vídeo es para ti. Y oye, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Vamos a empezar. Hoy vamos a desentrañar una de esas sagas que parece sacada de una telenovela, pero que en realidad se teje con hilos de la vida real, del amor, del desamor, y de las turbulentas aguas que a veces trae la fama. Hablamos, por supuesto, de la dinámica entre Mert y Afra. Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en este universo, Mert es un nombre que resuena con carisma y talento, y Afra, una figura que a menudo se asocia con gracia y profesionalismo. Juntos han protagonizado historias que han cautivado a millones, pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de las cámaras, la vida puede ser tan dramática como las escenas que vemos en pantalla. El título de hoy, Mert, Afra, drama, llantos y una crisis que te dejará sin aliento, no es para tomarlo a la ligera. Sugiere una montaña rusa de emociones, momentos de profunda tristeza y un punto de quiebre que sacudió a los involucrados y, por extensión, a su público. Queremos explorar qué hay detrás de esas lágrimas, cuáles fueron las causas de ese drama, y cómo lograron, o quizás no lograron, superar esa crisis. No se trata de chisme barato, sino de entender las presiones, las expectativas y las realidades que enfrentan las figuras públicas cuando sus vidas personales se entrelazan con su carrera profesional de una manera tan visible. Vamos a empezar por el principio, por cómo se gestó esta conexión entre Mert y Afra en el ámbito profesional. A menudo, cuando dos artistas tienen una química tan palpable en pantalla, el público asume que esa conexión se traslada a la vida real. Y aunque a veces es así, otras veces es solo el resultado de una actuación magistral. Sin embargo, en el caso de Mert y Afra, parece que la línea entre la ficción y la realidad se volvió, en algún momento, peligrosamente delgada. Sus proyectos juntos suelen ser éxitos rotundos, creando una base de fans que anhelaba verlos no solo en pantalla, sino también fuera de ella, compartiendo momentos de complicidad. Pero como en toda historia épica, siempre hay un punto de inflexión. El drama al que alude nuestro título no apareció de la nada. A menudo estos dramas son la acumulación de pequeñas tensiones, malentendidos, o incluso presiones externas que terminan por explotar. ¿Podría haber sido la presión de los medios? ¿Quizás diferencias creativas que se volvieron personales? O tal vez simplemente la complejidad intrínseca de las relaciones humanas, incluso en el glamuroso mundo del entretenimiento. Es fácil juzgar desde fuera, pero es importante recordar que estas personas también son seres humanos con sus propias vulnerabilidades y luchas. Y luego están los llantos. Las lágrimas son la expresión más cruda de la emoción, y cuando las vemos en figuras públicas, nos conmueven profundamente. ¿Fueron lágrimas de tristeza por un proyecto que terminó? ¿De decepción por algo que salió mal? ¿O quizás lágrimas de frustración ante una situación personal que se volvió insostenible? Analizar estos momentos nos permite vislumbrar la magnitud del impacto emocional que tuvo la situación en Mert y Afra. A veces el llanto es una señal de que algo necesita ser abordado, sanado o resuelto. La crisis que te dejará sin aliento es la parte más intrigante y, a la vez, la más delicada de esta historia. Una crisis de esta magnitud rara vez es un evento aislado. Suele ser el resultado de una tormenta perfecta de factores que convergen, poniendo a prueba los límites de lo que uno puede soportar. Podría haber sido una crisis profesional que amenazó sus carreras, o una crisis personal que impactó directamente en su bienestar. Sea lo que sea, el hecho de que se describa como algo que te dejará sin aliento sugiere que fue un momento de extrema tensión, incertidumbre y, posiblemente, de gran riesgo. Hemos investigado y recopilado información, tratando de separar los hechos de los rumores, para ofrecerles una perspectiva lo más clara posible. Recordamos ese momento en que las redes sociales explotaron, los titulares se multiplicaron y los fans se dividieron entre la preocupación y la especulación. ¿Qué sucedió realmente? ¿Hubo algún evento específico que desencadenó todo? A veces las crisis son silenciosas al principio, y solo se manifiestan cuando ya han alcanzado un punto crítico.
Es en esos momentos cuando la verdadera fortaleza, o la falta de ella, se pone a prueba. Una de las cosas que más nos fascina de estas historias es cómo la fama puede amplificar tanto lo bueno como lo malo. Un pequeño desacuerdo puede convertirse en un escándalo nacional, y un momento de vulnerabilidad puede ser explotado o, por el contrario, generar una oleada de empatía. En el caso de Mert y Afra, su popularidad hizo que cualquier tropiezo fuera visible para millones, y cualquier intento de recuperarse fuera observado con lupa. Consideremos las presiones adicionales que enfrentan los artistas. No solo deben preocuparse por su actuación o su música, sino también por mantener una imagen pública, navegar por las complejidades de las relaciones dentro de la industria, y lidiar con la constante atención de los medios y del público. Cuando estos elementos se combinan con problemas personales, el resultado puede ser abrumador. El drama que rodeó a Mert y Afra podría ser un reflejo de estas presiones intensas. Ahora, hablemos de las repercusiones. ¿Cómo afectó esta crisis a sus carreras? ¿Hubo proyectos que se cancelaron o se pospusieron? ¿Cómo se recuperaron, si es que lo hicieron? Muchas veces estas crisis son puntos de inflexión que obligan a las personas a reevaluar sus vidas, sus prioridades y sus caminos. Podrían haber salido de esta experiencia fortalecidos, o quizás con cicatrices que tardarían mucho en sanar. La resiliencia es una cualidad admirable, y ver cómo las personas la aplican en momentos de adversidad es una lección para todos nosotros. Analizar este tipo de situaciones también nos enseña sobre la dinámica de las relaciones humanas. Incluso las relaciones más públicas, aquellas que observamos desde la distancia, están compuestas por personas con sus propios miedos, esperanzas y decepciones. Las lágrimas y el drama son, en última instancia, manifestaciones de emociones profundas, y entender su origen nos ayuda a desarrollar una mayor empatía. Y a menudo detrás del drama hay una historia de esfuerzo, de pasión y de sacrificio. Mert y Afra, como muchos otros en la industria, han dedicado años a perfeccionar su arte. Es fácil olvidar eso cuando nos enfocamos en los aspectos más escandalosos de sus vidas. Pero es importante recordar el talento y la dedicación que los llevaron a donde están. Entender la crisis que los rodeó también nos permite apreciar la complejidad de la fama. Lo que desde afuera parece un mundo de glamour y privilegios, desde adentro puede ser un campo de batalla emocional y profesional. La exposición constante, la falta de privacidad y las expectativas irreales pueden pasar factura a cualquiera. Esperamos que esta inmersión en el drama, los llantos y la crisis que involucra a Mert y Afra les haya brindado una perspectiva más profunda. No se trata de señalar culpables ni de disfrutar del infortunio ajeno, sino de comprender las intrincadas capas de la vida de las figuras públicas y las lecciones que podemos extraer de sus experiencias. Hemos visto cómo las relaciones profesionales pueden volverse personales, cómo la presión puede llevar al límite, y cómo la vulnerabilidad puede ser tanto una debilidad como una fuente de fortaleza. La crisis que los afectó sin duda dejó una marca, pero también es probable que les haya enseñado valiosas lecciones sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por este intenso tema. En resumen, hemos explorado la dinámica entre Mert y Afra, el drama que los rodeó, los momentos de llanto que conmovieron a muchos, y la crisis que sin duda marcó un antes y un después en sus vidas. Hemos intentado ir más allá de los titulares y adentrarnos en las posibles causas y consecuencias de estos eventos, recordando siempre que detrás de las cámaras hay personas con emociones reales. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda exploración. Espero de verdad que hayan encontrado este vídeo informativo e intrigante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna perspectiva adicional sobre este tema? ¿Hay algo que les haya llamado especialmente la atención? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.